Bienvenidos a Alianza Vive. Colombia, América Latina, América, un mundo en el cual está regado por las raíces de la corrupción. Entiéndase que ya sea desde corrupción que se ha venido mirando desde antes y después de Cristo, la corrupción que, no llamémoslo así, muy anterior, muy histórica, pero que ha afectado mucho a América Latina. Entiéndase, como el cartel de Juárez, el Señor de los Cielos y en nuestro caso, no sin relevancia, Pablo Escobar. ¿Cómo la corrupción afecta a nuestro país, a nuestro mundo, a nuestro entorno? La corrupción se ha vuelto una potencia, llamémoslo así, que ha tomado poder significativamente, pero no de una manera justa, sino que por el contrario, de una manera inversa a lo que llamamos justicia, de una manera en la cual una persona sale beneficiada al momento de recibir ganancias, al momento de recibir dinero. Pero el problema es que esa ganancia que recibe esta persona le está afectando a muchas personas, a una sociedad, a un país. Y en el caso de Ojos Vendados, el libro escrito por Andrés Oppenheimer, analista político de CNN en Miami, podemos mirar que no solo afecta a una persona ni a una sociedad, sino a toda América Latina. América Latina, una subdivisión del continente de América en donde ha sido víctima de los múltiples problemas que han traído como dije anteriormente, las mafias más conocidas de América Latina. Bueno, y el problema que nosotros decimos es, ¿y cómo vamos a lograrlo? En el libro Andrés Oppenheimer, que fue escrito por entonces podemos mirar los múltiples problemas y también podemos darle una supuesta solución a lo que nosotros tratamos de decirle la corrupción. Así que realizaremos una serie de entrevistas y una serie de imágenes en donde tú podrás mirar los problemas que tiene la corrupción en la actualidad y América Latina se podrá salvar. Eso lo verificaremos y haremos una serie de entrevistas en la que tú podrás mirar la situación actual. ¿Qué opina de la situación actual de la corrupción? Pues actualmente la corrupción ha aumentado, pues se podría decir que va en aumento desde que el expresidente Uribe se despojó del poder, pero tampoco diría que es algo como positivo, pues él lo único que hizo fue un río de sangre, lo único que hizo fue matar a las personas que ocasionaban la corrupción. Como primera pregunta, ¿qué opina de la situación actual de la corrupción? Es una situación y una problemática muy grave porque es el reflejo de lo que las personas mayores estamos dejándole como ejemplo a las nuevas generaciones como ustedes. Y máxime en estas épocas electorales en las que vemos como flagrantemente personas con no muy buenas hojas de vida y con algunas tachas en sus desempeños están lanzando sus propuestas políticas sin tener en cuenta que ya es de vieja data su conocido actuar corrupto. Bueno, como primera pregunta, ¿qué opina de la situación actual de la corrupción? Según la historia y libros que yo he leído, nunca antes había tanta corrupción como hoy en día. ¿Qué opina de la situación actual de la corrupción? Pues que desafortunadamente está involucrada en cada uno de los sectores de la vida pública, salud, educación, en cada parte está involucrada la corrupción. ¿Qué opina de la situación actual de la corrupción? Pues tomando desde el punto de vista de aquí el departamento, es muy visible, se nota a leguas que la corrupción es muy evidente, pero aún así no hacen nada por acabar con ella. ¿Consideras como una enfermedad a la corrupción? ¿Por qué? La corrupción, cada acción que toma, lo único que hace es perjudicar a todos los aspectos que en sí puede, en especial la educación, la política. ¿Considera como una enfermedad a la corrupción? Considero que es más importante atacar la enfermedad de la corrupción que el narcotráfico y que la guerrilla, porque la corrupción corroe desde las bases y las raíces de la sociedad y da mal ejemplo de mal comportamiento a las personas jóvenes en el actuar de los adultos como se está viendo hoy en día, ejemplo que no deben seguir los jóvenes. ¿Considera como una enfermedad a la corrupción? ¿Por qué? Pues yo digo que es más que una enfermedad, porque ataca toda clase de personas, porque hoy en día no es corrupto solamente
un joven en la adolescencia, o un adulto, o un anciano. Mejor dicho, a nivel mundial todo el mundo es corrupto. ¿Considera como una enfermedad a la corrupción? ¿Por qué? Sí, claro, porque desafortunadamente está afectando a cada una de las personas, está afectando a niños, ancianos, a todas las personas nos está afectando la corrupción, entonces sí se puede tener en cuenta como una enfermedad. ¿Considera como una enfermedad a la corrupción? ¿Por qué? Como una enfermedad, no. Más que todo es como un problema social de cada persona o su forma de pensar de cada persona, cada político que se lanza a algún cargo y que sale, viene desde su punto de vista cultural y social de qué daño quiere hacer o qué es lo bueno que quiere hacer en su cargo. Entonces más que una enfermedad lo ves como ya desde cómo es la persona, no como una enfermedad. ¿Se podría detener la corrupción viendo la situación actual? No. ¿Por qué? No hay nada que en todos los esfuerzos hechos por cualquier persona o entidad del Estado que la haya detenido. ¿Se podría detener la corrupción en Sí. la situación actual? En la situación actual lo veo difícil. Se podría detener a futuro, empezando a trabajar desde las nuevas generaciones, desde las personas jóvenes que tomen conciencia que la corrupción, las vendetas y los subterfugios que se realizan a cambio de favores de cualquier índole no son la respuesta, cuando la respuesta efectivamente es un actuar correcto, recto y ajustado a las normas legales y de derecho. ¿Se podría detener la corrupción viendo su situación actual? Detener Sí, la señora. corrupción, pues eso es lo que todos los gobiernos humanos están tratando de hacer, pero no han tenido resultados, porque todos los días es mucho más la corrupción. ¿Se podría detener la corrupción viendo su situación actual? Yo creo que sí, la verdad pues es como de que cada uno sembremos nuestro granito de arena para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. ¿Se podría detener la corrupción viendo su situación actual? Digo que sí, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque, ¿de qué manera? Primero, ¿de qué manera? Si los políticos que se suben o los cargos que asumen, la alcaldía, la gobernación, los concejales, los diputados, llegan, es simplemente hacer lo que están tratando ustedes con el tema, la corrupción, pero se puede tener subiendo personas que sean de ejemplo, que personas que no hagan eso, que tengamos la claridad y la conciencia de que verdaderamente esa persona no va a robar, no va a hacer contratos ilegales, no va a hacer contratos por debajo de cuerda, y pues eso es lo que de esa manera se puede acabar, yo digo. ¿En qué puede afectar la corrupción en tu vida cotidiana? En mi educación. La corrupción afecta los valores que me enseñan, lo que yo puedo tomar y cualquier aspecto que en sí vaya. ¿En qué puede afectar la corrupción en su vida cotidiana? En todo, porque las injusticias que se cometen desde las personas de más bajos recursos hasta las de más altos ingresos nos afectan a todos, en nuestros ingresos, en nuestro actuar, en los servicios públicos, en las vías que transitamos, en los servicios que podemos requerir en cualquier momento. ¿En qué puede afectar la corrupción en su vida cotidiana? Mucho, en muchos puntos. Se puede decir que en todo, no, un 99%, porque pues en realidad por todas las personas hay corruptos, por todas, así sean que profesen inclusive un credo religioso, pero eso nos afecta muchísimo. Debemos de hacer algo para evitar que haya más corrupción. Bueno, ¿en qué se puede afectar la corrupción en su vida cotidiana? En todo, en el futuro de mis hijas, en la salud, en la educación, en todo se ve afectada desafortunadamente la corrupción. ¿En qué puede afectar la corrupción en su vida cotidiana? En mi vida cotidiana,
Pues de muchas maneras puede ser en mi familia, puede afectar en los fondos que dan para la educación. Entonces para mis familiares, los que aún están en el colegio, si no reciben una buena educación por falta de planes educativos adecuados, que manejan supuestamente en solo papel, pero que la corrupción lo ha llevado a robarse toda la plata y no mandar verdaderamente lo que es un plan educativo, pues se va a afectar mucho, nada más en ese aspecto, sino en todas las áreas de la vida de cada persona, como que sí llega a afectar bastante eso. En esta primera imagen podemos observar cómo nuestro mundo está siendo víctima de las múltiples personas que quieren conseguir un bien, en este caso un bien monetario, pero no nos damos cuenta que la forma en la que la quieren obtener es ilegal. Es un claro ejemplo de la corrupción. También en la segunda podemos observar cómo el hombre está ligado al dinero y es tanta la dependencia que se convierte en una ambición, lo que conlleva a la corrupción. Un claro ejemplo en la actualidad es que estamos presentes en un periodo de tiempo en el cual escogeremos a los futuros candidatos, pero no nos damos cuenta que la política es el primer aliado de la corrupción. Y es tanta la corrupción que el mundo protesta por las múltiples ilegalidades, los múltiples robos secretos que se hacen por culpa de esta. Y como dice Daniel Gascón, la corrupción es considerada como una enfermedad. Y no hay imagen más clara que demuestre cómo es la corrupción, cómo una persona es comprada por otra para generarle un bien muy limitado. Y como todos decimos, la balanza está entre la tierra y el dinero, pero claramente podemos darnos cuenta que el dinero está ganando la batalla. Bueno, ya realizadas las entrevistas, podemos concluir no solo de nuestro punto de vista, sino de las personas entrevistadas, cómo la corrupción en la actualidad ha generado un mal tan grande que no solo una persona se ve afectada, sino que por el contrario, muchas personas se ven afectadas. Como revisábamos anteriormente con la persona entrevistada, nos contaba que en la actualidad, en las horas de votación, llamémoslo en este periodo de tiempo en donde la política está por los aires, podemos mirar cómo los múltiples políticos están haciendo supuestos pagos los cuales les van a generar un bien para él, pero ese bien nos servirá en un futuro no muy corto si miran los cambios que se han venido haciendo y cómo esa corrupción no solo afectará hoy, sino en el futuro. Así que para nuestra próxima información, sintonícenos en nuestro canal Plan Lector. Y esto fue Ojos Vendados, escrito por Andrés Oppenheimer.